Ocupó todos los portales desde muy temprano a la mañana cuando se supo la confirmación de la visita del Papa León a la Argentina en el próximo mes de noviembre en una gira que tiene prevista tocar diferentes países de Latinoamérica. También llegará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Un viaje que va a incluir escalas en la ciudad de Buenos Aires, también Luján, Córdoba. Una visita que va a poner fin a 4 décadas con ausencia del sumo pontífice en la Argentina. Uno recuerda cuando llegó el Papa Juan Pablo II, que lo hizo en 2 oportunidades a nuestro país, en 1982, cuando estaba finalizando la Guerra de Malvinas, y en 1987. Bueno, estamos viendo imágenes del 7 de abril del 87, cuando el Papa Juan Pablo II visitó la ciudad de Bahía Blanca. Estas son imágenes del propio equipo de Canal 7 que trabajó en ese momento. Esta visita de Juan Pablo II fue bastante más extensa. Reiteramos que León va a estar en Buenos Aires, en Luján y en Córdoba. Sí. Esta visita de Juan Pablo II fue breve en Bahía Blanca, pero fue extensa la recorrida, porque de Bahía Blanca se fue a Viedma, digamos, son puntos muy cerquitas de entre las ciudades, y sin embargo fue haciendo las visitas. Con muchísima expectativa, fue toda la organización, el sistema de seguridad que se organizó. El escenario estaba montado muy cerca de la rotonda de la Ruta 51 y la autovía Juan Pablo II, por eso lleva ese nombre, en una cruz que hay en ese sector. Pero bueno, fue en 1987, pasaron 40 años. Sí, gobierno de Cavirón. Allí lo veíamos a Carlos Ocaña, también funcionario del gobierno radical. Y vamos a hablar con Jaime Linares, que en ese momento era secretario de Obras Públicas de Juan Carlos Cavirón, y tuvo la tarea de organizar lo que eran los caminos para llegar a ese lugar. Porque estamos hablando de otro mundo, ¿no? 1987. Hola Jaime, aquí Anabel y Daniel te saludan. ¿Cómo estás? Un gusto escucharlos, y cuando me dicen 40 años, miércoles, ha pasado el tiempo. Pasó el tiempo, sí. Es verdad. Bueno, contanos. Lo importante es que nos acordemos. Claro, ¿cómo fue toda la organización, todos los preparativos hasta que finalmente llegó, no? Sí, alguna acotación. ¿Por qué Bahía Blanca? Lo que pasa es que fue a varias capitales de provincia, por eso Viedma después de Bahía. Claro. En Buenos Aires, como La Plata está muy cerca, optaron la provincia de Buenos Aires por hacerlo aquí en Bahía Blanca. Esa fue la razón por la cual estuvo aquí en Bahía Blanca. Lo que recuerdo bastante es el tema de la logística que hubo que preparar, porque en realidad se esperaba mucho más gente de la región de la que finalmente concurrió. Y entonces hubo que hacer, me acuerdo de la calle Indiana, que ahora la veo pavimentada. Bueno, eso era una huella que hubo que hacerla por una alternativa de algún tipo de emergencia para ir hacia el lado del Pena. Después hubo otro que hacer una calle paralela al autódromo para entrar para atrás del ejército, para tener posibilidades también del hospital del ejército. De manera que hubo una logística bastante importante, hubo que hacer baños de campaña, hubo, bueno, una importante cantidad de movimiento de maquinarias, y bueno, obviamente el día estuvo espectacular. Creo que fue un hecho histórico, y se eligió ese porque era el Cristo del Camino, ¿no? Ese es el nombre que tiene, ese Cristo. Bueno, ese fue el ámbito. Yo me acuerdo, estuve cuando bajó del avión, y bueno, obviamente fue con el vehículo hasta ahí, ¿no? Linares, y la previa, ¿cómo fue? Digo, con mucho tiempo de anticipación, el arzobispado se comunicó con ustedes, porque bueno, ahí había seguridad, también la propia Iglesia Católica, y bueno, los municipios donde se había decidido que visitara, ¿no? Sí, yo lo que recuerdo, no me acuerdo el tiempo anterior, con alguna anticipación fue. Porque yo tenía el despacho al lado del de Cavirón, debe estar todavía el de Obras Públicas ahí. Bueno, estaba trabajando a la tarde y entro al despacho de Cavirón y estaba Monseñor Mayer, me parece que era Monseñor Tomasi y alguien más, que le venían a comunicar al doctor
doctor Cavirón este acontecimiento histórico que va a ocurrir, que iba a venir el Papa. Lo que no tengo recuerdo si era mucho tiempo antes, no tanto me parece, supongo yo que debe ser no sé, 1 o 2 meses antes. Bueno, en función de eso y la previsión de una cantidad de gente que, bueno, fue mucho menor en definitiva, fue lo que nos hizo organizar o planificar todo este tipo de obras complementarias para, digamos, que el acontecimiento tuviera todas las seguridades que requería, ¿no? Claro, porque pensaban, se hablaba de un número, Bueno, 200.000, 300.000 personas que podían llegar a venir. sí, ese era el número que se estimaba, Daniel, digamos, una Bahía Blanca completa. Claro. Casi, digamos, porque obviamente, digamos, en la región era o Buenos Aires o Bahía, con lo que la previsión era que, digamos, viniera gente, digamos, de la mitad de la provincia para abajo, por poner alguna referencia, no sé, de azul para abajo pensaban que este iba a ser el centro de atracción. Bueno, no se dio eso. Obviamente, digamos, es bastante complejo porque, bueno, había muchas recomendaciones, bueno, que no tomen agua, que lleven un codo, bueno, una serie de cantidad de recomendaciones que la gente, de alguna manera, se retrajo, me parece, de la presencia personal, ¿no? Linares, y en lo personal, ¿pudo estar cerca, lo pudo saludar, digamos, hubo algún tipo de intercambio o no? ¿Fue muy protocolar el tema? No, había un protocolo cortito, chiquitito, alrededor de cuando bajó. Yo estaba a 5 metros ahí en Espora, con otro grupo de gente, pero lo que estaba previsto era que saludara a Cavirón. Estaba el gobernador en ese momento, así que, bueno, fue muy chiquitita el saludo protocolar de él. Y nosotros estábamos ahí atrás de un cerco, ¿no? Que se había armado para tener la seguridad y la tranquilidad de que todo funcionara bien. Así que estuve, sí, ahí al lado de él. Bueno, y después en el Cristo del Camino estaba un poco más lejos, pero bueno, revisando algunas cosas que había que tener en cuenta por las dudas. ¿Y por cuánto tiempo se extendió la visita? ¿Cuántas horas estuvo aproximadamente Jaime el Papa en Bahía? Yo estimo que no debe haber pasado mucho más de 2 horas o 2 o 3 como máximo, ¿no? Eso fue el tiempo, porque entre que bajó, bueno, saludos protocolares, después toda la peregrinación, estos 500, 800 metros que había hasta el Cristo del Camino, había montado un escenario ahí importante. Hizo una homilía vinculada, si no mal no recuerdo, vinculada al tema rural y del trabajo rural. Y así que, y después no mucho más que eso, pero entre una cosa y otra yo creo que ha estado entre 2 y 3 horas más o menos todo el proceso entre que baja el avión y se retira, ¿no? Está bien. Bueno, Jaime, muchas gracias por atendernos, por contarnos esta historia de alguien que vivió muy de cerca la presencia del Papa en Bahía. Mucho más para agregarles, porque no, al contrario. Bueno, tenemos alguna dificultad en la recepción, posiblemente no exactamente me en la sacó caras verdes. Ahí está. Todo lo que hubo que hacer. Claro. Era el secretario de la Pública. Es increíble cuando él mencionaba, claro, Indiada no existía. No existía. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos? Que, viste, el hospital del ejército. Viste que no fue mucha gente, pero sirvió para abrir Indiada. Ya quedó como una conexión esa. Exactamente. Es lo que recuerda entonces el ex intendente municipal Jaime Linares. En ese momento el gobierno municipal estaba a cargo de Juan Carlos Cavirón. Linares ocupaba el cargo de secretario de Obras Públicas y recayó sobre él esto, ¿no? La cuestión de las obras para habilitar.
aparte del Cristo del Camino, que recién él le puso Sí. nombre y apellido, que nosotros dijimos hay una cruz ahí, es enfrente a la rotonda de la Ruta 51. También recuerdo que se habilitó ese lugar por los accesos, ¿no? Sí. Por esta multitud que se pensaba que iba Claro. a llegar a Bahía Blanca. Claro, porque fíjate que él, cuando abre la puerta del despacho de Cavirón, y estaban reunidos el arzobispo de la ciudad, que le confirman la visita del Papa, ahí el número que se manejaba eran 200.000, 300.000 personas. Claro, Entonces dice, bueno, claro. tenemos que preparar todos los caminos. Y era el secretario de Obras Públicas. Cuando hace referencia al gobernador, en ese entonces, el gobernador era el radical Alejandro Armendáriz. Era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también se hizo presente aquí en nuestra ciudad.